En América Latina, expresidentes de diferentes países han sido investigados por actos de corrupción. Algunos están en prisión, han llegado obviamente a pisar esos terrenos producto de investigaciones por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y conductas totalmente al margen de la ley. México era uno de los países que gozaba de esta impunidad, de este fuero constitucional para presidente y expresidentes de la nación. Esto se acabó, es un momento histórico el que está viviendo el país mexicano con la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Se aprobó en el Congreso de la Unión, los diputados federales aprobaron terminar con el fuero al presidente. Ahora el propio Andrés Manuel López Obrador va a poder ser juzgado por las nuevas autoridades si es que encuentran elementos para poder iniciar un juicio judicial y podría llegar hasta la cárcel. Quédate a conocer todos estos detalles de esta noticia que resulta bastante interesante para el pueblo mexicano. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Un momento histórico está viviendo México y es que las reformas planteadas por Andrés Manuel López Obrador pues se están llevando a cabo. Una de ellas es la que tiene que ver con la eliminación del fuero al presidente de México, y es que los expresidentes pues gozaban de esta cierta impunidad, esta inmunidad que a pesar de denuncias de corrupción en su contra, malos manejos, enriquecimiento ilícito durante sus sexenios, no se podía actuar porque la Constitución los protegía. Hubo una reforma en el Congreso de la Unión Mexicano, en donde los diputados federales aprobaron eliminar el fuero, y esto obviamente mete a México en una nueva perspectiva de justicia en la que los expresidentes y el presidente en turno puede ser sujeto ya de investigación, incluso de llegar hasta la prisión si los elementos son comprobatorios de pues actuaciones que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito, con la corrupción, con los malos manejos, con un proceder fuera de la ley, tanto en el cargo ya como presidente de la República como expresidente de México. También hay que recordar desde Carlos Salinas de Gortari, el presidente mexicano, que pues ha tenido muchas críticas durante su gobierno. Se habló de fuertes elementos de corrupción, pero no se pudo hacer nada. Siguió Ernesto Zedillo Ponce de León, también ambos del PRI, y bueno, luego siguió el sexenio de Vicente Fox Quesada, el panista, y luego el de Felipe Calderón Hinojosa, y también panista, y finalmente el del priista Enrique Peña Nieto. Bueno, este último sexenio es el que más acusaciones de corrupción ha tenido su gobierno, tanto que una secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, se encuentra pues presa precisamente por la gran estafa, un recurso millonario que fue sustraído de la Secretaría de Desarrollo Social, y bueno, también fue titular de la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial. Pero en cada uno, y Pemex, qué decir del caso de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde Emilio Lozoya pues se encuentra prófugo y la Interpol incluso lo anda investigando. En fin, situaciones que venían dándole protección a los expresidentes de México. Ahora pues llama mucho la atención, y es lo que se está comentando en México, que diputados federales aprobaron la reforma para eliminar el fuero al presidente. Esto a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ya forma parte de las reformas de la cuarta transformación. Pues ahora sí que este gobierno que ha propuesto López Obrador, en donde la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el compadrazgo, se acabó, se terminó, y eso es cosa de los gobiernos anteriores. Con 420 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta en materia de fuero constitucional para que el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de México, pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción. Esto
es histórico, no existía en México. Hay casos, en un momento vamos a exponer de manera muy concreta, muy breve, los casos de los expresidentes de América Latina que son investigados por corrupción y que algunos incluso pues han llegado hasta la prisión. Esto es tipificado ya como delito grave y obviamente el diputado federal Pablo Gómez de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que con esta reforma a la Carta Magna se termina el esquema de impunidad que actualmente protege al presidente de la República, que impide que durante el tiempo de su encargo sea procesado o sentenciado penalmente. Detalló que la reforma al artículo 108 constitucional incluye todo acto de corrupción previsto en el Código Penal como ejercicio ilícito del servicio público. En igual caso se encuentran pues también lo relacionado con abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, delitos por pago y recibo de remuneraciones de los servidores públicos, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho a servidores públicos, peculado y enriquecimiento ilícito. Cualquiera de esas anteriores conductas que caracterizaron la gestión presidencial durante muchos sexenios, eso es lo que estamos ya ajustando. Así que es desde el punto de vista de Pablo Gómez un ajuste con la historia y haciendo ver que eso de lo que siempre nos quejábamos de los presidentes ahora podrá ser perseguido ya contra el presidente en turno, y esto es una promesa que hizo en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su oportunidad, también el presidente de la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo, Mario Delgado, también de Morena, remarcó que con esta reforma se busca que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción electorales ilícitos considerados en el artículo 19 constitucional. Hay que recordar que el artículo 108 constitucional era muy restrictivo respecto de los delitos en los que el presidente de la República en funciones pudiera ser juzgado, como era explícitamente traición a la patria y otros delitos del orden común. El también diputado por Morena enfatizó que con la aprobación de esto se da un paso importante para quitar la inmunidad al Ejecutivo Federal, y en San Lázaro se avanza para una redefinición completa del sistema político mexicano. Eso sí es importante, es un cambio en todo el sistema político mexicano. Adelantó que la próxima semana, cuando se vote la revocación de mandato, que es otro logro de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, consulta popular, fuero constitucional y condonación fiscal por parte de la Ejecutivo, vamos a cambiar por completo la figura del presidente de la República. Lo anterior resumió, dado que tendrá responsabilidad política a través de la revocación de mandato y consulta popular, responsabilidad penal en el ejercicio que podrá ser el Congreso para destituirlo en caso que cometa un ilícito, y responsabilidad fiscal al renunciar a la facultad de condonar de manera discrecional impuestos. Y bueno, en torno al tema del fuero, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, recordó que se trata de una iniciativa que presentó López Obrador para que el mismo Ejecutivo Federal pueda ser procesado, desaforado, en caso de que cometa un delito grave. Esto es realmente algo sorprendente. Y bueno, en este contexto, rápidamente hay que recordar a los expresidentes presos o investigados por corrupción en América Latina. Y bueno, todo esto se dio a raíz de que el expresidente Alan García se suicidó después de que la policía le notificara una orden de detención por un caso relacionado con la constructora Odebrecht. Su caso se suma a una serie de investigaciones por corrupción que involucran a expresidentes en la región. Y bueno, aquí tenemos las fotografías de todos estos expresidentes de América Latina. Y obviamente el caso Odebrecht puso a muchos de ellos en el banquillo de los acusados. A raíz de esta situación, de este lamentable episodio del expresidente Alan García, pues vale la pena mencionar de manera muy específica, por ejemplo, que en el Perú el expresidente Pedro Pablo Kuczynski cumple detención preliminar como parte de una investigación por el presunto delito de lavado de dinero de activos en el escándalo de Odebrecht, pues que ha sido el caso que obviamente puso contra la esquina a muchos expresidentes de América Latina que se vieron inmersos, involucrados en esta situación
de este lamentable caso de corrupción. Bueno, otro de ellos fue también del Perú, el expresidente Alejandro Toledo, tiene cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. También el expresidente peruano Ollanta Humala también estuvo preso 9 meses entre el 2017 y 2018 por supuestamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral y está a la espera de la acusación de la Fiscalía Especializada. En Brasil, por ejemplo, el expresidente Michel Temer también fue encarcelado después de ser acusado de liderar una organización criminal que recibió sobornos a cambio de favores de empresas ya condenadas por el escándalo del Lava Jato en contratos ilícitos con la empresa estatal electronuclear. Bueno, Michel Temer se convirtió en el segundo ex jefe de Estado de Brasil en ir a la cárcel por corrupción, aunque luego recuperó su libertad después de Luis Ignacio Lula da Silva, quien fuera condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por una investigación que también abarcó el caso Lava Jato. Y bueno, esta es la lista de los expresidentes que también tienen problemas legales. Cristina Fernández Kirchner, de Argentina, enfrenta varias investigaciones por corrupción. Ricardo Martinelli, de Panamá, expresidente, enfrenta un juicio por situaciones ilegales y malversación de fondos. Incluso sus dos hijos fueron solicitados en extradición a Estados Unidos también por el asunto de Odebrecht. Otto Pérez Molina, guatemalteco, que también finalmente estuvo inmerso en un escándalo de fraude en aduanas y está en prisión preventiva. Su ex vicepresidenta Roxana Valdetti también fue a la cárcel. Álvaro Colón, también de Guatemala, acusado de corrupción en el modelo de transporte implementado en su gobierno. Antes de él, también el expresidente Alfonso Portillo había sido encarcelado por corrupción. Rafael Callejas, expresidente hondureño, se declaró culpable en el 2016 por conspiración con el crimen organizado y fraude electrónico en el FIFA Gate. Alberto Fujimori reconoció el delito de peculado al haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su ex asesor Vladimiro Montesinos. Se le impuso 7 años y 6 meses por ese delito. Y Rafael Correa, la Fiscalía de Ecuador, abrió en el 2018 una investigación contra el expresidente por delincuencia organizada en el caso Odebrecht. Así las cosas en América Latina. ¿Qué opinó Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre este tema del fuero constitucional? Que ya se le quita y puede también llevarlo incluso en algún momento dado, si hay acusaciones por corrupción en su contra, hasta un proceso legal y si se comprueba hasta la cárcel. Dijo esto López Obrador. Escuchemos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es más, la iniciativa surge de nosotros. Es una demanda, un planteamiento que viene de tiempo atrás. Se los he explicado ya en varias ocasiones. En la Constitución Federal, la primera Constitución Federal de 1824, se estableció que podía ser juzgado el presidente como cualquier ciudadano. Luego, en la Constitución de 1857, se acotó esa disposición a que solo se juzgara al presidente por traición a la patria y por delitos electorales. Eso estaba en la Constitución del 57. En la Constitución de 1917, a pesar de la revolución, hablamos hace poco que la asignatura pendiente siempre ha sido la democracia, los constituyentes que hicieron cosas extraordinarias en el terreno de lo social, el artículo 3º, el 27, el 123, decidieron quitar
como causa para juzgar al presidente lo de delito electoral. Lo quitaron y solo dejaron traición a la patria. Entonces, llevamos pues casi 2 siglos en que se le da impunidad al presidente, que no puede ser juzgado, que tiene fuero. Si hoy aprueba la Cámara de Diputados la reforma al 108 constitucional, va a ser algo verdaderamente histórico.